Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo podcast de Gary, donde vamos a hablar un poco de los orígenes del manga, del anime, y hoy traigo un género que me hace especial ilusión hablar hoy del shoujo. No es que sea especialmente fan, pero sí que es uno de los géneros con mucha más historia que puedan tener o más, digamos, históricamente relevante en cuanto al tema de anime y manga. Igual me flipé un poco en la descripción de este directo, diría que vamos a hablar del origen del shoujo y la evolución del género en los últimos 117 años. Pues no, resulta que el shoujo parte de unas revistas que se publicaban para mujeres jóvenes en el año 1903. Y yo cuando estaba documentándome para esto, se me cayó el culo al suelo. Pero antes vamos a empezar con definiciones. Shoujo, que es así que se escribe shoujo y se pronuncia shoujo con una O larga. Cuando hablamos de géneros del manga, cuando yo digo el shonen, el shoujo, el seinen, estos tres que ya hemos tocado aquí en este podcast, hacemos referencia no a un estilo en concreto, no decimos que pues todos los seinen son de esto, todos los shoujo son de esto, sino que es un indicador del público al que va destinado. Estamos hablando de una porción demográfica. Shoujo significa mujer joven, adolescente, entonces es una categoría demográfica, pero dentro de esa categoría hay muchos estilos, hay muchos géneros, es decir, hay shoujo de ciencia ficción, hay shoujo de historias románticas, hay shoujo de historias de la vida, del instituto, de música, de deportes, hay muchos shoujos, hay subgéneros muy locos como el de las Magical Girls, que hoy no me da tiempo a tratar, pero sí que es importante primero marcar cuál es el estilo. En este caso el shoujo como tal no tiene una temática concreta, sino que dentro del shoujo, que es un manga destinado a este público en concreto, nos encontramos un montón de subgéneros. Más adelante me voy a centrar en ese mundo del subgénero que es ya la chicha, ¿no?, de lo que es el manga y el anime. Vamos a ver primero las revistas de las que os estoy hablando, que es Shoujo Kai, se conocen como las primeras revistas de publicación para mujeres. Aquí tenemos las primeras portadas de la Shoujo Kai que se publican entre 1903 y que van avanzando. A esta le seguirían revistas como la Shoujo no Tomo, Amigas de las Chicas, y en 1908 ambas publicaciones sentarían las bases tanto en el aspecto visual como en el aspecto argumental de este tipo de obras. Luego le siguieron la Shoujo Sekai, que también, bueno, Kai y Sekai vienen a ser un poco lo mismo, las dos palabras significan mundo, solo que una es una contracción y la otra es como más completa la palabra. Publicada entre 1906 y 1931, y quizás algo más conocido de la Shoujo Tomo, que va desde 1908 hasta 1955. De estas tres, es la única que se siguió publicando después de la Segunda Guerra Mundial. Todo va muy de manera costumbrista, muy tranquila, donde nos cuentan historias pues de la vida, viñetas cortas de 2 o 3, incluso algunas de 4 viñetas. Te cuentan, pues eso, historietas, lo que sería el tono de historieta. A partir de los años 50 es cuando el manga en todos sus géneros tiene una gran evolución y todo pasa por, como ya os dije, el maestro Osamu Tezuka, que por algo es conocido como el padre del anime y el manga, porque pega tal revolución en la narrativa, en el cómo contar historias, en cómo avanzan, que al final pues, se lleva todo ese mérito. El manga como tal ya existía. Lo que hizo Osamu Tezuka es revolucionarlo todo. Aquí tengo otras portadas, ¿no?, de las revistas que hemos mencionado. Como veis, publicaciones, os diría que es de posguerra, pero es que no, es que es antes incluso. Todo este tipo de revistas tenían temáticas interesantes, pues recetas de cocina, entrevistas, fotos, y entre sus páginas había pequeñas historias, ¿no?, de personajes que se fueron haciendo icónicos dentro del folclore y de la cultura popular japonesa en estos primeros años. Como veréis, porque luego os voy a pasar otra captura de lo que era una tira cómica de esos años, y la vamos a analizar, porque es que desde luego ya encontrarla es muy difícil, y tengo que dar las gracias al blog Zona Negativa, que hace muchas cosas de cómic y demás, porque me dio la bibliografía necesaria para poder ir tirando, porque sí que no es fácil encontrar estas publicaciones o los orígenes, o simplemente entras en la Wikipedia de la revista Shoujo no Sekai, se hizo desde este año hasta este año. Vete a buscar las portadas. Pero gracias a Zona Negativa sí que, pues eso, me dieron nombre, o sea, había nombres de mangaka, bueno, me dieron, como si hubiera yo llamado, hola Zona Negativa, que es un blog de shoujo. No, pero sí que habían citado nombres de autoras y de autores, ¿no? Y también líneas editoriales, nombres de revistas que no se encuentran fácilmente, menos si no vives en el país del que estamos hablando. Que estamos hablando de documentos de hace 100 y pico de años, ¿eh? Aquí tenemos otra portada más de estas revistas,
Pero quiero centrarme aquí a la derecha. Vemos un modelo de cómo era esta viñeta. También aquí vemos el clásico, ¿no?, orden de lectura y demás. Pensad que en esta época no todo el mundo sabía leer, entonces tenía que ser una historia muy visual. Mira, voy a hacerle zoom aquí a la viñeta y la repasamos. Es una viñeta súper sencilla. Aquí está traducida al inglés, gracias a Dios. Mi-chan, let's go sketching. Vamos a hacer dibujitos. Le dice, tú serás la modelo, ¿ok? Ponte aquí, le acomoda la asunta. En la tercera vemos a la chica dibujando y luego le hace un garabato feísimo y diciendo, ¿a qué es bonito? Y diciendo, no, es feísimo. Y jajaja, bueno, viñetas de hace 100 años, no le pidas más, ¿vale? Ese es el humor. Esta, digamos, durante los primeros 30 o 40 años del siglo XX hasta el año 40 y pico, este es el estilo de shoujo que había. Viñetas cortitas, tiras cómicas en periódicos, revistas de publicación semanal. Como os digo, esto es una revista de variedades, una revista que te podía traer, pues yo qué sé, consejos de moda, peinados, noticias. No es hasta el año 46 que aparece Sasae-san, que nos trae ya un poco una pequeña evolución antes de llegar a lo que conocemos el shoujo moderno. Uno de los grandes rasgos del shoujo, en comparativo con cualquier otro género, es la expresividad facial, ¿no? Esos ojos que son tan desencajados, tan grandes, con tantas pupilas y tantos chiribitas, ¿no? Que todo, pues cuando tienen mucha ilusión y demás. Algo de estas pequeñas revistas, de estas publicaciones, calaría en las autoras reconocidas como Makoto Takahashi o Ryoko Ikeda. Destacamos de La Rosa de Versalles, quienes abrirían el camino a la renovación del género a partir de los años 60. Y hablamos de renovación porque hasta esa fecha el shoujo siguió siendo en mayoría un patrón de humor simple, desenfadado, aunque lo más llamativo de esta etapa era su buen número de obras. Había muchísimas publicaciones destinadas a mujeres jóvenes, aunque la mayoría eran de autores masculinos, es decir, eran señores que te decían o que le decían pues a las chicas pues lo que le interesaba. O sea, yo soy un señor y te voy a contar a ti, chica jovencita, lo que te interesa. Esto es hombres que se inspiraban en que los hombres creían que una preadolescente deseaba o debería leer, algo que lastraba la conexión con los personajes femeninos y con su audiencia femenina. La única excepción de esta norma era Machiko Hasegawa, que fue una de las primeras autoras. Y en el año 46 comenzó su tira cómica Sasae-san, que de hecho os traigo porque Sasae-san sí que es un personaje bastante icónico en la cultura popular japonesa. De hecho, aquí vemos el número 1, la primera portada a mano izquierda, y a mano derecha una captura de la serie de animación que tuvo en los 60. Y hasta bien entrados los 80, Sasae-san fue una de las series de emisión en la televisión japonesa de mayor longevidad, es decir, que estuvo casi 15 años en antena, una salvajada, 15 temporadas renovado. Y eran historias cortas como lo que nos podíamos encontrar hoy en día, si la gente ha visto animes de Shin-chan y demás, que eran historias de la vida, con pequeñas desventuras que tenía pues Sasae-san y sus niños, ¿no? Esta tira empezó en el 46 y para un periódico local de la prestigiosa Arashi Shimbun, de la editorial Shimbun. Aparte de la presencia de Hasegawa y bien la década de los 50, nos dejó títulos shoujo reseñables como La Princesa Caballero. La Princesa Caballero tiene unos planteamientos tan locos, o sea, sobre todo para esta época, año 1953, ya habíamos dicho, Japón venía de perder por primera vez una guerra en 1000 años, se estaba replanteando todo, estaban diciendo, ¡buah, la hemos liado gordísima, vamos a, como os dije, este sentimiento de aportar al mundo, de no ser un lastre, de convertirse en una potencia que importase cultura, importase pues lecciones de vida y sobre todo el aprendizaje, otra vez de redefinirse y crecer esa filosofía que tenían de la posguerra. La Princesa Caballero plantea temas tan rompedores para este año como la identidad de género. Y aquí es donde te das cuenta que Tezuka vivía en el futuro, porque hablar de identidad de género en los 50 en Japón, te puedes hacer una idea en una sociedad tan rígida y que además no solo hacerlo, porque alguien lo hace y yo que sé, es una revista experimental y le llamarán loco. No, que además funcione y se convierta en algo mainstream. Es Tezuka analizando vale, pero yo no nací con un cuerpo de chico porque tengo que ser un chico si yo me siento una chica. Analiza esto y le da una vuelta. Bien, os voy a contar la sinopsis tal cual viene en la contraportada del libro.
En el cielo se asignaban sexo a los niños y niñas mediante la entrega de un corazón azul a los niños y un corazón rojo a las niñas. Uno de los querubines, que no quiere dejar de serlo, la entrega a una de las niñas, entre paréntesis Zafiro, que es el nombre de nuestro personaje, pues le entrega su corazón azul. Por causas de la travesura de Tink, o también traducido como Cachito en el doblaje latinoamericano, es castigado y enviado a la Tierra para corregir su error. La historia comienza realmente cuando, después de algunos años, el ángel que aparecía, este querubín, con apariencia de duende, encuentra a la chica y trata de convencerla de que le devuelva el corazón azul extra que le había dado. Al nacer, su situación es ya de por sí complicada. En su reino rige la ley sálica, que para quien no lo sepa, la ley sálica es la que hace que gobierne, digamos, el primer hijo varón. Es decir, si tienes hermanas mayores mujeres, si eres de la familia real y tienes hermanas mayores mujeres, pues no van a gobernar. Siempre se le da el trono, el heredero al trono tiene que ser un hijo varón. Cuando nació, porque en este caso a los padres de Zafiro no habían tenido hijos, les costaba, y cuando nació Zafiro por fin, pues resulta que era una niña, pero decidieron mantener un secreto y lo hicieron comportarse como un niño. De hecho, lo educaron con todos los cánones de niño medieval, pues para aquel entonces le enseñaron a cazar, a esgrima, a montar a caballo y demás. Pero Zafiro, en su foro interno, se sentía una mujer, entonces siempre se escapaba y se iba a vestir con vestidos, a recoger flores, a hacer cosas de chica que le apetecían, y se sentía realmente realizada cuando así lo hacía. Al nacer, esto ya era complicado porque estamos hablando de una heredera al trono, por eso una princesa, pues se hace muy complicado porque hay gente en la corte que sospecha que Zafiro no es un hombre y que quieren intentar pillarlo y demostrarlo para, pues eso, quedarse el trono. La princesa crece vistiéndose como un hombre, pero al llegar a la adolescencia conoce al príncipe de un reino vecino y se enamora de él. Ella y el príncipe deben luchar contra los malvados que les quieren arrebatar el poder, porque además hay tramas de guerra, hay un tema sociopolítico bastante elaborado para lo que es esta obra. Tezuka tenía bastante tendencia a meter la política en sus obras, la verdad que las hacía más complejas, sobre todo para el tipo de estamos hablando de que estamos acostumbrados a recibir viñetas, tiras cómicas, cosas desenfadadas, y de repente te llega Tezuka y te trae una super trama muy elaborada y compleja en la que puedes estar acostumbrado a ver pues en el cine o en libros, y me refiero a libros tradicionales, no a cómics, y te lo aporta todo y dices, hostia, esto me está dando la vida, ya no solo por el nivel artístico de su dibujo, sino la complejidad de su trama. Gracias a esta publicación inspira a muchísimas mangakas a, pues eso, a dar una vuelta al género. Esto revoluciona, esto lo cambia todo. Llega un momento que todo es lo mismo hasta que te llega alguien como Tezuka, te llega un genio y te revienta el melón porque te aporta cosas nuevas. Eso dentro del género clásico de romances. Esas publicaciones se van viendo con mangakas como Machiko Satonaka, por ejemplo. Antes de ser una autora de renombre, era una ávida lectora de shoujo que ella echaba en falta algo en aquellas obras que ella, como mujer joven, sentía que podía aportar. Así fue como una joven Machiko se presentó a un concurso promovido por la recién estrenada Ribbon, que fue en 1964, y resultó, recordamos Ribbon, es Ribbon no Kishi, la revista donde se publicó también Princesa Caballero. Resultó ganadora y debutó a los 16 años con un manga sobre vampiros titulado Pia no Shoujo, el retrato de Pia, que tengo aquí la portada. Con este manga, en los años 60, empieza a seguir evolucionando y metemos también género vampiros. En el shoujo lo peta, pero a nivel 10 millones. Todo esto se publicó en revistas. Es decir, las publicaciones tradicionales del manga se lanzan en revistas del género, por lo general, ¿no? Se lanza una revista por género, o bueno, varias, ¿no? Y dentro de esos géneros, por ejemplo, la Shonen Jump, donde van todos los shonen, digamos, top, por así decirlo. La Weekly Shonen es la segunda a nivel categoría de ventas. Ahí se recopilan también muchos mangas de muchos autores y se publican. ¿Qué pasa? Una vez se ha publicado, se van midiendo cómo funciona el sector editorial, que es más o menos lo que explicaba yo en el podcast del miércoles pasado. En esas revistas semanales lo que se va haciendo es un control de qué le gusta a los fans, ¿no? Se lanzaban encuestas, concursos en los que la gente participaba diciendo cuáles eran sus mangas favoritos. Se contabilizaban esos votos y se sacaban sus rankings, por así decirlo, de popularidad. A día de hoy se hace incluso con los rankings de popularidad de personajes. Y os preguntaréis, ¿por qué de personajes? Para saber de qué vamos a fabricar juguetes. Disculpa. Queda feísimo estornudar en vídeo, lo siento, pero es que no pude.
Estamos en los años 60, donde se publica la revista semanal Shoujo Friend o también Margaret. Son dos revistas que se publican en los 60, donde además empiezan a trabajar autoras, donde por fin la mujer tiene un papel para publicar historias para mujeres. Otro cambio, se graduaron a partir de trabajar en obras gekiga, es decir, como ya habíamos explicado, las gekiga son obras dramáticas, historias más serias, más elaboradas y experimentales, ¿no? Tener en cuenta que si hasta los 60 las mujeres no tenían gran cabida dentro del universo de los mangakas, pues tenían que ir a las revistas experimentales, como os había explicado en el podcast anterior, del gekiga. Ahí, pues una vez se habían publicado y sabían cómo funcionaba el mundo editorial, pues se lanzaron a por fin publicar en estas revistas. Shoujo pronto viró a modas, reflejos propios de la estética pop americana de finales de los 60 y de los 70. Las páginas de la mayoría de los títulos se llenaron de personajes con rasgos occidentales, pelo rubio y ojos azules. Y ojazos, no os hagáis una idea, súper ojazos. A raíz del éxito había insuflado la utopía femenina al shoujo, algunas artistas pronto comenzaron a ser tratadas como estrellas. Es el caso de las 5 creadoras más notables de los 70, que son Moto Hagio, Ryoko Ikeda, Ryoko Yamagishi, Yumiko Oshima y Keiko Takemiya, quienes llegaron a formar un grupo de éxito generacional. Sus admiradoras las llamaban las Magníficas 24, eran 5, pero las llamaban las Magníficas 24, en referencia a la era Showa en la que habían nacido la mayoría de ellas, que era 1949. Paradójicamente, a lo largo de los años la presencia de una buena mano femenina tras este tipo de historias ha ido abriendo el género no solo entre las chicas, sino también entre los chicos. En la actualidad, al igual que ocurre con las chicas y el shonen, muchos de los lectores varones se acercan para disfrutar las virtudes particulares del shoujo. Y esto es, a mí si me preguntáis, esto es maravilloso, porque básicamente es abrir cabeza. Lo único que tiene de diferencia el shonen, el shoujo, el seinen, es el punto de vista o el enfoque que le van a dar a una historia. Se enfoca desde el punto de vista de una chica, pero es que lo van a leer todos. O sea, hoy por hoy todos hemos disfrutado de shoujos, de seinen, de yosei. En ese sentido se pluraliza, pero no cambia la narrativa. Es decir, seguimos consumiendo pues una historia que está pensada desde el punto de vista de una chica adolescente para empatizar con ella. Y eso, que nosotros como consumidores ahora lo disfrutemos y lo consumamos, lo que demuestra, me parece, es una evolución por nuestra parte como consumidores. Es decir, nos estamos abrimos la cabeza para mostrar o para disfrutar de una obra que no está pensada para nosotros y aún así nos da más perspectiva. Buena parte de este mérito se debe a las autoras geniales como Rumiko Takahashi o Moto Hagio. Aquí ya entramos en otras que ya nos empiezan a sonar. Aikimi Yoshida consiguió mantener el interés del lector, tanto femeninos como masculinos, durante 10 años gracias a su romance gay narrado Banana Fish. Lo dicho, hablar de un romance gay con una manga que se ha publicado durante más de 10 años me parece rompedor. Y el nombre Banana Fish es maravilloso. Las mujeres japonesas están decepcionadas y aburridas entre relaciones de hombres y mejores en las que los roles sexuales son sumamente rígidos. Ellas buscan romances nuevos, donde ninguna de las partes tenga que simular ser el más débil que el otro. Por eso, en el shoujo cala muy bien los términos del yuri y del yaoi, que son las relaciones entre personas homosexuales. Yuri es para chica-chica y yaoi para chico-chico. Estos géneros, o sea, son dos subgéneros que se abren. Incluso, bueno, dentro del yuri y del yaoi, pues eso, hablamos, bueno, sobre todo son relaciones románticas, aunque luego ya se va en contenido para adulto y demás, pero sí que calan muy fuerte y empiezan a petarlo a nivel económico, se empiezan a vender como churros. Garbe también recoge en su libro Manga 60 Years of Japanese Comics que existen otras opciones que sugieren este tipo de protagonistas homosexuales y ofrecen una vida inocua para las chicas japonesas, fanteen con el sexo opuesto sin entrar en competencia con otra presencia femenina. Como conclusión, podemos decir que el shoujo ha conseguido obedecer a un amplio abanico de intereses y gustos. Lo que sí suelen tener en común estas historias son las acertadas recreaciones de agobios y placeres que padecen y disfrutan los personajes de obras como Nana y Aiyazawa. Y aquí puntualizo
porque Nana realmente es un yosei. Sí que hay mucho debate con este tema, si es un yosei o un shoujo. La diferencia básicamente es el enfoque que se les da. Las dos son mujeres adultas, Nana y Shichi, o bueno, las dos nanas, que tienen sus aventuras y sus movidas de vida y demás, pero las dos tienen, juraría que 22, 23 años, yo ahora no recuerdo. Nana es posiblemente el mayor exponente del yosei a día de hoy. En ese sentido, está considerado como un yosei, pese a que en muchos sitios se le ponga como ejemplo de shoujo. Así que pocos estilos mangas han podido ser tan generacionales como el shoujo, si bien compartiendo puntos en común con todos los títulos que guarda bajo su extenso manto, ha sabido conectar con diferentes edades, modas, hábitos de vida millones y millones de lectoras. En la actualidad se estima, este dato es del año 2018, publicadas hay actualmente, shoujos actuales dan trabajo a más de 400 mujeres mangakas y en los cuales se encuentran más de, las creadoras más exitosas de la historia en comparación con los miles de publicadores mangakas masculinos. Sigue habiendo una cuota mucho más alta de chicos dentro del sector, pero sí que es cierto que en los últimos años pues cada vez es más pequeña esa brecha. Aún queda mucho en términos de igualdad en el mundo del manga, pero sí que es cierto que cada vez se recorta más y en los concursos ya no hay favoritismos, ni términos sexistas, ni mucho menos, ni tampoco vetos como hubo en su día. Hasta aquí la historia. Pero ni de lejos hemos acabado de hablar del shoujo, porque como fue en el shonen, como fue en el seinen y como estamos viendo en el shoujo, luego vamos a entrar en el maravilloso mundo de los subgéneros, que ahí es donde pues vamos a hablar de mechas, vamos a hablar de yaoi, de yuri, vamos a hablar del seinen de ciencia ficción, seinen político, dramas, zombies, no sé, hay muchos subgéneros que son maravillosos y que valen la pena explorar y analizar cuál ha sido su evolución dentro del género. Bueno chicos, yo por hoy os voy a dejar sabiendo que en los últimos 117 años de publicaciones del shoujo igual algo ha cambiado para bien. Así que muchas gracias por haber estado ahí, habernos aguantado esta chapa y nada, nos vemos la semana que viene. Así que nada, si os quiere, muchísimas gracias. ¡Mua!